En este vídeo quiero hablarte de la crítica literaria. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial Letra Minúscula. La crítica literaria es una forma de creación y un subgénero de la literatura. Consiste en el análisis y valoración de una obra. Por lo tanto, la crítica literaria es algo que se estudia en secundaria, en los bachilleratos, se estudia en la universidad y por lo tanto hay especialistas de crítica literaria que se dedican al análisis y valoración de obras. Y hay muchísimas teorías sobre cómo hacer el análisis de una obra literaria, hay escuelas, hay estilos de crítica literaria, etc. Es algo que forma parte del, digamos, mundo más académico, aunque puede tener una gran influencia en las ventas de tu libro, al menos antes la tenía. Quien realiza esta actividad es un crítico literario y normalmente está especializado en algún género. Por ejemplo, hay críticos de poesía, de teatro, de novela, etc. Normalmente están especializados en la ficción. Es un tipo de actividad que aparece con frecuencia en los medios de comunicación. La crítica literaria la podemos encontrar en periódicos, en revistas especializadas, a veces en la radio, en la televisión, etc. La televisión, por ejemplo, la radio o la prensa, pues tienen críticos con los que colaboran habitualmente, donde comentan las grandes novedades, los grandes libros que han salido, bestsellers, etc. Es difícil para un escritor independiente llegar a un gran medio de comunicación, que un gran medio y que un gran crítico o un crítico famoso hable de tu libro, porque normalmente suelen ceñirse a las editoriales tradicionales y normalmente a las editoriales tradicionales grandes. Por eso es un ámbito muy cerrado, muy elitista y quizás una forma de promoción que suele ser más útil para ya grandes autores bestseller con gran nombre y con una gran editorial detrás. Sirve como referencia a los lectores sobre la calidad de la obra, si tienen que leerla o no, y es una manera, bueno, de aconsejar o desaconsejar la lectura de un libro. También hay muchas revistas especializadas de crítica literaria, pero normalmente estas revistas, sobre todo si son del ámbito universitario, apenas tienen audiencia y por lo tanto para mí no tiene demasiado interés salir en ellas. Aquí de lo que se trata es de que la gente lea nuestro libro, se trata de hacer un buen marketing y salir en una revista universitaria que leen 5 personas, a mí personalmente como escritor no me interesa. Prefiero salir mucho más en un blog que tiene miles y miles de visitas al mes que no una revista especializada. Luego, las partes de la crítica literaria, en primer lugar tenemos una visión general del libro. Luego, en segundo lugar, una parte más argumentativa, donde se habla de los aciertos, de los errores, de las características del libro. Y en tercer lugar, hay una conclusión o recomendación, donde se valora, se puntúa, a veces del 1 al 5, o se pone una nota al libro, por ejemplo, y se recomienda o no se recomienda la lectura de este libro. Hay análisis que son muy técnicos, muy sesudos, muy interpretativos, que los lees y dices, pero yo no sé, esto no tiene nada que ver con el libro. Hay análisis que son muy especulativos, otros son más objetivos, otros son más subjetivos y algunos hacen una lectura literal de la obra y otros hacen una lectura más interpretativa o crítica, que tú lees la crítica y dices, pero esto no es lo que yo quería decir. Pero al final la crítica literaria viene a ser también un género literario de creación. Y las opiniones tenemos que saber que son subjetivas y pueden influir prejuicios contra el autor, prejuicios contra el tema del libro, prejuicios contra la ideología de ese autor o lo que sea. Contra quién es el autor, si tiene un cargo político, si no lo tiene. Puede haber muchas reseñas negativas de una obra que en realidad no es contra la obra, sino contra el autor. Por eso tenemos que considerar este tipo de opiniones como entre comillas. Es cierto que una buena crítica literaria debería dejar de lado los prejuicios, pero esto
por desgracia, muchas veces no sucede. Por eso las opiniones que encontramos en una crítica literaria debemos considerarlas entre comillas. A mí me sucede, y seguramente a ti también te habrá pasado, muchas veces leer una crítica de una película, leer las opiniones de los críticos y los críticos decir que la película es horrorosa, espantosa, verla y decir y sentir que es una buena película. Y también películas que están consideradas obras maestras por la crítica, esa película coreana, muda, en blanco y negro que nadie entiende, es una obra maestra para los críticos y tú la ves y te parece súper aburrida, no te interesa y dices, pues si esto es un tostón. Y a la crítica le encanta. Entonces lo mismo sucede con los libros que la crítica dice, oh, esta obra maestra de la literatura, y tú lo lees y dices, esto es infumable. Y otros libros que la gran crítica literaria desprecia, el público los ama. Por eso debemos de no darle una importancia excesiva a todo este ámbito de la crítica literaria. A nosotros, ¿qué nos interesa como escritores? Nos interesa llegar al público, llegar a los lectores. Por eso te recomiendo mucho primero que pienses quién es tu audiencia y sobre todo dónde está tu audiencia. Si tu audiencia está en determinada cuenta de Instagram, te interesa que esa cuenta de Instagram hable de ti. Yo prefiero que una cuenta de Instagram donde se hable para escritores, por ejemplo, una cuenta de Instagram para escritores, hable de mi libro Escritor de éxito o de Editorial Letra Minúscula, que no un crítico literario haga una reseña de mi libro Escritor de éxito en una revista universitaria que leen 5 personas y que no tiene ni versión online, solo se editan 40 ejemplares físicos que están en bibliotecas universitarias que nadie mira. Entonces, todo eso depende de primero dónde está tu audiencia, y tú tienes que ir allí donde está tu audiencia. Está muy bien conocer los fundamentos de la crítica literaria, pero primero es un lugar al cual los escritores independientes difícilmente podemos llegar, a la gran crítica literaria de los grandes periódicos, una crítica que cada vez tiene menos influencia en la sociedad, no es como hace 20 años, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir que lean nuestros libros los microinfluencers, las personas que tienen una audiencia que es nuestra audiencia potencial, y eso es lo interesante, eso y los testimonios de los clientes y que son los lectores, eso es lo que nos interesa, la prueba social de nuestros lectores y la prueba social de aquellos microinfluencers, y digo micro porque no, son gente que igual tiene una cuenta en Instagram, por ejemplo, con 1000 seguidores, y tú dices, eso es muy poco, prefiero salir una crítica literaria en el periódico El País o El Mundo. Vale, sí, el periódico El País y El Mundo lo leen millones de personas cada día, pero igual la sección de crítica literaria la leen 5.000, y de esos 5.000 tu público objetivo son 20, y saliendo en la crítica literaria del País vendes 5 ejemplares. En cambio, en esa cuenta en Instagram, donde realmente está tu audiencia, realmente está tu público, tú consigues que hablen de tu libro, y igual en vez de vender 5, vendes 50 o 100 libros. Porque realmente está la audiencia interesada en lo que tú escribes. Por eso el ámbito de la crítica literaria está muy bien desde un punto de vista para universitarios, y se hacen tesis doctorales de crítica literaria y bla 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 bla, pero a nosotros como escritores independientes lo que nos interesa es vender, y para vender lo que necesitamos es prueba social, y necesitamos que el libro guste a la gente donde está nuestra audiencia. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Suscríbete a este canal y hasta un próximo vídeo. Vive tu sueño de ser escritor.